Vivía a lo largo de la cadena de los Apalaches en el oeste inferior de Virginia. Había estado yendo de excursión y acampando durante años, explorando diferentes senderos por todo el montañoso paisaje cercano. Mi mejor amigo, quien vivía a solo unas pocas millas de mí, a menudo se unía a mí en estas caminatas. Por lo general, planeábamos un sendero largo cada año en el otoño, que duraba desde unos pocos días hasta una semana entera de mochileo y acampada. En 2019, planeamos recorrer un sendero a través de la cordillera hasta un pequeño lago en la cima de las montañas. En los días previos al viaje, sin embargo, mi amigo tuvo que cancelarlo debido a una emergencia en su trabajo. Yo ya había tomado toda la semana libre en el trabajo y tenía todo listo para partir, así que decidí ir solo. El lunes por la mañana, conduje hasta un punto cercano del sendero y luego comencé mi ruta. Este no era un sendero recreativo regular como los que sueles hacer en una caminata de 4 horas. Estos senderos de mochileo no tenían caminos definidos, así que tenías que usar mapas, brújulas y puntos de referencia para navegar hacia donde ibas. Por lo general había un punto de referencia grande en la distancia, como una formación de rocas específica, hacia la cual caminabas y cuando llegabas allí, podías ver tu siguiente punto de referencia, y así sucesivamente. Pasé los 2 primeros días caminando hacia una cresta en las montañas. Cuando oscureció en el segundo día, monté el campamento varias horas antes de llegar a la cresta. Armé la tienda de campaña y encendí un fuego, luego calenté algo de comida que llevaba en mi mochila. El sol ya se había puesto y eran alrededor de las 8 cuando me acosté en mi tienda para descansar y leer. Dejé el fuego encendido, planeando apagarlo antes de dormirme en realidad. A los 20 minutos de lectura y a través del crepitar del fuego afuera, escuché el fuerte sonido de una rama quebrándose justo detrás de mi tienda. Me sobresalté. Mi primer pensamiento fue que podría ser un oso negro, que posiblemente había olido la comida que cociné antes. Sin embargo, no escuché nada más. Salí arrastrándome de la tienda y dirigí una linterna hacia la línea de árboles detrás de mi tienda. Nada. Llamé agresivamente para ahuyentar a cualquier depredador, pero nuevamente no hubo sonidos de algo que se alejara. Fue muy extraño porque el sonido de la rama quebrándose fue muy distintivo. Definitivamente provenía de algo que pisó sobre ella. Permanecí afuera de la tienda durante un rato mirando constantemente a mi alrededor antes de apagar el fuego e irme adentro. Me resultó realmente difícil dormir esa noche porque estaba tan concentrado en escuchar más sonidos. Por la mañana, casi me sorprendió haber dormido toda la noche. Guardé mi tienda y todo lo demás en el campamento, luego continué hasta llegar a la cresta. Desde allí era un camino recto hasta el lago. Estaba avanzando rápido, tratando de llegar antes del atardecer para no tener que mover mi campamento nuevamente al día siguiente. Llegué con aproximadamente 1 hora de sobra antes del atardecer. El lago era hermoso, valió mucho la pena la caminata. Di una vuelta disfrutando del paisaje. Luego armé la tienda y establecí mi campamento en la línea de árboles junto al lago. Mientras estaba junto al fuego, me daba vuelta constantemente escuchando ruidos suaves en algún lugar entre los árboles detrás de mí. Supuse que simplemente estaba siendo paranoico, pero era realmente espeluznante. Casi sonaban exactamente como pasos, pero sabía que no había nadie aquí. Habría visto su tienda cuando di la vuelta al lago. A esta altura, estaba demasiado oscuro para ver más allá de unos pocos metros, por lo que mirar a mi alrededor ya no era una opción. 1 hora después, me metí en mi tienda y me acosté. Cada pocos minutos, escuchaba pasos nuevamente. Eran apenas demasiado silenciosos para estar seguro de lo que eran. Eventualmente me cansé tanto que me quedé dormido. Y lo que creo que fue solo 1 hora después de haberme dormido, me desperté con el sonido de alguien corriendo lejos de mi tienda. Me levanté de un salto y agarré mi linterna, corriendo fuera de la tienda y mirando en la dirección de los pasos. Vi la espalda desnuda de alguien corriendo lejos en la distancia. Mi corazón latía rápidamente. Miré hacia abajo y vi huellas por todas partes alrededor de mi tienda, como si hubieran estado caminando alrededor de mí, explorando el campamento. Traté de encender el fuego del campamento nuevamente lo más rápido que pude para poder ver mejor. Estaba aterrado. No tenía a dónde ir y nadie para ayudarme. Me quedé sentado junto al fuego toda la noche, moviendo la cabeza constantemente, pero nunca vi ni escuché nada más.
Por la mañana tomé algunas fotos del lago y luego comencé la caminata de regreso. Había planeado quedarme durante todo un día, pero ya no me sentía cómodo, sintiendo que me estaban siguiendo. Logré regresar sin más problemas, afortunadamente. Pero durante mi viaje comencé a notar varias cosas que faltaban en mi mochila. Pero siempre tenía mi mochila conmigo. Incluso hoy en día, me pregunto si la persona que estuvo fuera de mi tienda esa noche había entrado sigilosamente y robado de mi mochila mientras dormía. El solo pensamiento me hace estremecer todo el cuerpo. Aún recuerdo esos días como si hubieran sido ayer. Fue durante un viaje a Suecia, en un lugar apartado en medio de una reserva natural durante las vacaciones de invierno. Monté mi campamento en una pequeña cabaña de casa abandonada que me recomendó un amigo local que ya había estado allí. Al principio, todo iba según lo planeado. Exploraba la zona, observaba la vida silvestre y disfrutaba de mi tiempo. Pero después del quinto día, empezaron a pasar cosas extrañas. Después de una larga jornada de caminata, me encontraba dentro de la cabaña preparando la cena en mi horno portátil de gas. El sol se estaba poniendo y los bosques se llenaban de destellos dorados. Después de cenar y relajarme un poco, decidí salir a hacer pis. En el momento en que toqué la perilla de la puerta, una sensación intensa de miedo me invadió, como si mi cuerpo me dijera que no abriera la puerta. Permanecí frente a la puerta durante unos minutos antes de convencerme de que no era nada. Salí, me dirigí a unos arbustos y hice lo necesario. Al regresar a la cabaña, escuché un ruido extraño, un clic rápido, similar al sonido del depredador en esa película, y algo así como en The Grudge. Me apresuré de vuelta a la cabaña. En el pasado, ya me habían ocurrido cosas inquietantes en el bosque, y no estaba listo para descubrir qué estaba haciendo ese ruido. Volví a entrar, cerré la puerta con un candado y me quedé allí, escuchando atentamente. Fue entonces cuando oí un crujido de ramas. Casi salté al techo al escucharlo. Mis nervios estaban a flor de piel cuando escuché golpetear suavemente en la puerta, como si siguiera un patrón. El golpeteo se convirtió en golpes, luego en golpes fuertes y arañazos. Lo que sea que estuviera afuera estaba decidido a entrar, pero yo no iba a permitirlo. Agarré mi cuchillo de caza y me quedé inmóvil en un pequeño taburete, con los ojos fijos en la puerta. Permanecí despierto toda la noche, solo moviéndome cuando la luz del día comenzó a asomarse y los ruidos habían desaparecido hacía tiempo. Al día siguiente, salí para aliviar mi vejiga una vez más. Al regresar a la cabaña, me fijé en la puerta. Parecía como si un oso se hubiera vuelto loco contra ella. Lo que sea que estuviera allí la noche anterior tenía una fuerza seria. Esto me asustó, pero volví a entrar y traté de no darle importancia. Me quedé dormido poco después, agotado por la noche anterior. Cuando desperté, ya era demasiado tarde para salir, y quería evitar caminar por el bosque desconocido en plena oscuridad. Así que decidí quedarme una noche más antes de irme de allí. Fue un gran error. Comenzó nuevamente con los ruidos de clic y luego los gritos, esos horribles gritos. La noche era oscura, la luna apenas proporcionaba luz. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso, ya no era pacífico, ahora era inquietante. Luego lo escuché, el ruido de clic que había oído antes, distante pero seguro, resonando en el silencio del bosque. Luego comenzaron los gritos. Sonaba como un coyote que había fumado cigarros durante siglos, acercándose cada vez más. Pero luego, silencio. Estaba sentado en mi saco de dormir, con los ojos bien abiertos, aferrándome a mi cuchillo de caza, rezando para que la puerta resistiera. Esa noche volvió. El golpeteo comenzó lentamente otra vez, primero en la puerta y luego en la ventana. Podía ver la silueta de lo que sea que estaba frente a la ventana a través de las persianas. La luz de la luna me permitía distinguir algunas características. Parecía humanoide,
pero no del todo. Su cuerpo era grotescamente desproporcionado, con brazos largos y delgados y un cuerpo alargado y delgado. Pero lo que realmente me asustó fueron las manos, o más bien garras, largas y delgadas con uñas muy afiladas. Lo que sea que fuera, podía causar un daño grave. Comenzó a dar vueltas a la casa. Escuché las ramas crujir bajo sus pies, caminando de manera terriblemente lenta, inconsistente pero deliberada. Luego se detuvo. Permaneció inmóvil durante aproximadamente 1 hora, mientras yo estaba al otro lado de la puerta, sin atreverme a mover un músculo, tratando de captar cualquier ruido para tener una idea de dónde estaba. Entonces, de repente, hizo un movimiento hacia la puerta y chocó contra ella. Pude ver las viejas bisagras luchando por resistir la fuerza que esta cosa estaba ejerciendo sobre la puerta. Sabía que si la puerta cedía, yo sería el siguiente. Empujé mi espalda contra la puerta con todas mis fuerzas y resistí. Después de unos buenos 10 minutos de esta cosa golpeando la puerta, soltó otro grito espeluznante y se fue corriendo. La velocidad de sus pasos era sinceramente inhumana. Era aterradoramente rápido y ágil. Con la salida del sol, empaqué mis cosas lo más rápido que pude. Quería salir de allí, volver a la seguridad de mi hogar. Cuando terminé de empacar, me dirigí inmediatamente hacia mi coche. Me llevó mucho tiempo llegar a mi coche, haciendo pausas por el agotamiento. No había dormido la noche anterior y llevaba todo mi equipo pesado. Cuando me acercaba a donde había estacionado mi coche, ya estaba oscureciendo de nuevo. Afortunadamente, vi mi coche a lo lejos. Sin embargo, al mirarlo más de cerca, noté algunas cosas. Mis neumáticos estaban pinchados, mis ventanas y faros estaban rotos y llenos de abolladuras, y esos arañazos horribles y familiares. Entonces lo escuché, ese mismo ruido de clic otra vez. Para ser honesto, nunca he visto un críptido, ni tengo el deseo o la intención de hacerlo, pero siempre tengo armas cuando estoy afuera en la naturaleza. Por lo general, llevo una pistola calibre 45 con puntas huecas y un hacha, ambas como herramienta y posible arma. Críptidos y cosas que se escuchan en la noche, por así decirlo, no son razones para evitar las montañas o esos lugares salvajes que los más audaces o aventureros entre nosotros eligen explorar. Mis experiencias se basan en corazonadas. Como lo veo, tenemos instintos y conciencia por una razón. Nuestros sentidos, incluida la intuición en un sexto sentido, lo que yo llamo instinto, nos mantienen con vida. Soy un cazador con arco, y esto sucedió durante un viaje de caza en solitario. Era el segundo día del viaje y aún no me había encontrado con muchos animales ni había tenido la oportunidad de disparar. Pensando que los alces estaban a una elevación más baja, me aventuré en un valle para la caza de esa mañana. Había un arroyo y un pequeño lago donde las dos pendientes se unían. Los árboles estaban empezando a crecer nuevamente, así que estaba densamente poblado de pinos jóvenes, de unos 6 pies de altura más o menos, y hierbas altas, y cuando digo denso, me refiero a bastante denso. Algunos grupos de árboles estaban tan apretados que no habría sido posible atravesarlos. En algunos lugares, solo había un pie o dos para pasar entre los árboles. Tenía un mal presentimiento antes de bajar la colina, pero era la primera vez que cazaba solo, así que quería enfrentar mi miedo y seguir adelante. Por mucho que hable de conciencia e instinto, a veces es un miedo irracional inventado en tu cabeza. Pensé que este era uno de esos momentos. La densa vegetación que mencioné no comenzaba más allá hasta bajar la colina, llenando cualquier espacio que pudiera encontrar. Dudé un poco cuando entré en ella. Simplemente parecía oscuro. Se avecinaba una tormenta, así que estaba más oscuro de lo habitual, pero algo al respecto parecía tan antinatural, como si fuera algún tipo de umbral hacia el infierno. Como si caminar hacia la densa vegetación
significara cruzar a algún reino oscuro. Sé que suena dramático, y admito ser un novelista, así que tiendo hacia lo dramático cuando hablo de algo así, ya sea ficción o no, pero así fue como lo sentí. Como dije, pensé que era irracional, un miedo estúpido e infantil. Así que reuní fuerzas y di el primer paso. Con cada paso, se sentía peor, como cruzar a un punto de no retorno. Si avanzo más, no volveré. Sin querer rendirme y tener una buena casa, lancé tentativamente una llamada de alce desde mi silbato de caza, un silbato utilizado para llamar a los alces machos imitando sus sonidos. Fue entonces cuando todo se fue a la mierda. Es como si el tono del bosque bajara repentinamente. Piensa en esto en términos de tono emocional, como una pieza musical, y cómo afecta una escena en una película. El bosque a mi alrededor quedó completamente en silencio, ni un solo sonido. A veces esto sucede cuando un sistema de baja presión pasa por la zona. Los animales permanecen en silencio hasta que pasa. Pero también sucede cuando un depredador entra en un área. Pasé de sentirme incómodo a estar aterrado. Una sensación de pavor absoluto creciendo dentro de mí. Había una presencia aquí, una oscura aura, y se acercaba a mí. Mientras mi llamada de alce entraba en acción, estaba cerca. No era una sensación de estar siendo observado. Ya lo había experimentado antes. Era más como si lo que fuera tenía una fijación en mí y se estaba acercando. Podía sentirlo venir, podía sentirlo acercándose. Era el tipo de miedo que nunca antes había sentido, un terror repentino y arraigado. Me di la vuelta y comencé a subir la colina. No corrí, pero me moví con determinación. Es algo que aprendí en mi vida, que en situaciones difíciles, lo peor que puedes hacer es entrar en pánico. Así que, por mucho que quisiera soltar mi arco y correr, me mantuve lo más tranquilo que pude. Sí, parte de mí aún pensaba que era irracional, pero el resto de mí estaba aterrado en frío. No me atreví a mirar atrás. Aún podía sentirlo allí, como si me estuvieran cazando, como si me estuvieran acechando, y me sentía mortalmente expuesto después de dejar la densa vegetación. Después de eso, solo había un poco de hierba alta y pinos muertos. Justo en ese punto, empecé a caminar más rápido, pero no había tanta urgencia. Aún así, no me detuve hasta llegar a mi camioneta en la cima de la colina. Recuerdo echar algunas miradas hacia atrás o hacia los lados, pero no puedo decir que vi algo con certeza, obviamente. Parece extraño que no haya corrido. Puedo imaginar los comentarios ahora. Si tenías tanto miedo, ¿por qué no corriste? Lo que sea que fuera, quería matarme, y podía sentirlo. Lo sabía tan claramente como sé reconocer un automóvil cuando lo veo. Lo peor que podría hacer era salir corriendo de allí con una mochila súper pesada en mi espalda, y ramas crujían al ser pisoteadas. Los árboles ondeaban alrededor cuando pasaba junto a ellos, o empujaba ramas tratando de abrirme camino. Todo eso hubiera señalado exactamente dónde estaba, y no tenía intención de ser destrozado en la montaña. Y mirando hacia atrás, es exactamente lo que me imaginé que iba a suceder. En el camino de regreso al campamento, esperaba que lo que fuera saliera al camino, y mi imaginación ideó las peores cosas posibles. Una criatura oscura y viciosa, decidida a desgarrarme miembro a miembro. Más tarde esa noche, llegó una tormenta muy fuerte con mucho viento, y pensé que debía largarme inmediatamente. No quería que un árbol me aplastara mientras dormía. Habría sido una buena excusa como cualquier otra para irme, y supongo que tendría sentido para todos los demás. Pero lo que realmente quería era salir de allí, lo más lejos posible, y nunca olvidaré lo que sucedió. Me estuve reprochando todo el camino de vuelta a casa, pensando que tal vez estaba siendo cobarde, siendo expulsado de la montaña de la manera en que lo fui. Soy el tipo de persona que enfrenta sus miedos, que enfrenta las dificultades de la vida con determinación y pura fuerza de voluntad. Naturalmente, me castigué a mí mismo como si me hubiera traicionado a mí mismo y a mis metas. Pero creo que es un recordatorio de lo que podría estar ahí afuera en la naturaleza.
Cosas que no conocemos, cosas que no podemos explicar, cosas que son mortales. Y aunque no voy a dejar de cazar ni de hacer mis excursiones de mochilero y pesca, voy a estar más alerta porque la verdad es que no sé qué podría estar ahí afuera, y no voy a apostar mi vida en algún escepticismo estúpido. Hubo algo allí conmigo esa tarde, no me importa lo que cualquiera tenga que decir al respecto.